Big Data, semana 5. Bienvenido, somos el grupo 1 y hoy vamos a hablar sobre Data warehousing. ETL y bases de datos no SQL. Data warehousing. ¿Qué es el data warehousing? Data warehousing es el proceso de recopilar, almacenar y analizar datos de una variedad de fuentes, con el fin de proporcionar a los usuarios información útil para tomar decisiones. Así, un data warehouse es un repositorio centralizado de datos que se utiliza para el análisis y la visualización de datos. Los data warehouse suelen almacenar datos históricos y transaccionales que pueden utilizarse para identificar tendencias, patrones y oportunidades. Los data warehouse son una herramienta compleja que requiere una planificación y ejecución cuidadosas. Sin embargo, pueden ofrecer una serie de beneficios a las empresas y organizaciones. Estas incluyen la mejora de la toma de decisiones. Los data warehouse proporcionan a los usuarios información útil para tomar decisiones. Mejora de la eficiencia. Los data warehouse pueden ayudar a las empresas a automatizar tareas y procesos, lo que puede conducir a una mejora de la eficiencia. Mejora del servicio al cliente. Los data warehouse pueden ayudar a las empresas a proporcionar un mejor servicio al cliente, al proporcionar información sobre las necesidades de los clientes. Mejora de la innovación. Los data warehouse pueden ayudar a las empresas a innovar al proporcionar información sobre nuevas oportunidades. ¿Cuáles son sus características? Las características del data warehouse son las siguientes. Centralización. Los datos se almacenan en un único lugar, lo que facilita su acceso y análisis. Integración. Los datos se combinan de diferentes fuentes, lo que proporciona una visión completa a la empresa. Historicidad. Los datos se almacenan durante un periodo de tiempo prolongado, lo que permite realizar análisis históricos. Transaccionalidad. Los datos pueden utilizar para redactar las transacciones de la empresa. Orientación a la toma de decisiones. Los datos se recopilan y analizan con el fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones. Escalabilidad. Los datos warehouse pueden ser escalables para poder adaptarse al crecimiento de los datos de la empresa. Y seguridad. Los datos warehouse contienen datos sensibles, por lo que es importante garantizar su seguridad. ¿Cómo se diseña? El diseño de un data warehouse es un proceso complejo que implica la planificación, la implementación y el mantenimiento del sistema. El objetivo del diseño de una data warehouse es crear un sistema que satisfaga las necesidades de la empresa y que sea escalable y duradero. El diseño de una data warehouse suele seguir los siguientes pasos. 1. Definición de los requisitos. El primer paso es definir los requisitos del sistema. Esto incluye identificar las necesidades de la empresa, los datos que se necesitan almacenar y los tipos de análisis que se realizarán. 2. Diseño lógico. El siguiente paso es diseñar el modelo lógico del sistema. Esto implica definir las tablas, los campos y las relaciones entre los datos. 3. Diseño físico. El diseño físico define cómo se almacenarán los datos del sistema. Esto incluye la elección del hardware y del software adecuado. 4. Implementación. El paso de implementación implica la creación del sistema real. Esto incluye la instalación del hardware y del software, la carga de los datos y la configuración del sistema. Pruebas. El sistema debe someterse a pruebas para garantizar que cumple con los requisitos. 6. Mantenimiento. El sistema debe mantenerse para garantizar que funcione correctamente. Esto incluye la actualización del hardware y del software, la resolución de problemas y la mejora del sistema. Además, se debe tener en cuenta los siguientes factores: los requisitos de la empresa, el sistema debe satisfacer las necesidades específicas de la empresa, la escalabilidad, el sistema debe ser escalable para poder adaptarse al crecimiento de los datos de la empresa, la durabilidad. El sistema debe ser duradero para poder soportar el uso intensivo. De esta manera, el diseño de una data warehouse es una tarea compleja, que requiere la experiencia de un equipo de profesionales. ¿En qué casos se ha aplicado? El data warehousing se aplica a una amplia gama de casos, incluyendo comercio minorista. Los minoristas utilizan el data warehouse para analizar los datos de ventas, para identificar tendencias en los patrones de compra de los clientes. Esto les ayuda a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, a personalizar las ofertas y desarrollar nuevos productos y servicios. Banca. Los bancos utilizan el data warehousing para analizar los datos de transacciones financieras, para detectar posibles fraudes y para manejar la gestión del riesgo. Atención médica. Los hospitales utilizan los data warehouses para analizar los datos de pacientes para mejorar la calidad de la atención médica. Esto incluye la identificación de las mejoras prácticas, la prevención de enfermedades y la mejora de la seguridad del paciente.
Gobierno. Los gobiernos utilizan los data warehouses para analizar los datos de encuestas, censos y otros registros para evaluar el impacto de las políticas públicas y para tomar decisiones informadas. En específico, el data warehousing ha sido aplicado por empresas como Walmart. Walmart utiliza el data warehouse para analizar los datos de ventas de sus tiendas en todo el mundo. Esto les ayuda a identificar tendencias en los patrones de compra de los clientes, a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y a desarrollar nuevos productos y servicios. Por ejemplo, Walmart utilizó el data warehousing para identificar que los clientes estaban comprando más productos de temporada como helados y barbacoas en los meses de verano. Esto les ayudó a ajustar su inventario para satisfacer la demanda. American Express. American Express utiliza un data warehouse para analizar los datos de transacciones de sus clientes. Esto les ayuda a detectar posibles fraudes y a mejorar la gestión del riesgo. Por ejemplo, American Express utilizó el data warehousing para identificar un patrón de transacciones fraudulentas que se realizaban en un área específica. Esto les permitió detener las transacciones fraudulentas y proteger a sus clientes. Johns Hopkins Medicine. Johns Hopkins Medicine utiliza un data warehouse para analizar los datos de pacientes. Esto les ayuda a mejorar la calidad de la atención médica. Por ejemplo, Hopkins Medicine utilizó el data warehousing para identificar las mejores prácticas para el tratamiento de un determinado tipo de cáncer. Esto les ayudó a mejorar las tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer. ETL. ¿Qué es ETL? ETL o Extract, Transfer and Load es un proceso que, como su mismo nombre lo dice, consiste en la recopilación, limpieza, transformación y carga de datos provenientes de diferentes fuentes en un almacén de datos. Así se utiliza como una herramienta para la preparación de los mismos para su posterior análisis y visualización. De esta manera es una parte importante en la gestión de datos a pesar de su complejidad. Además proporciona tres principales beneficios, los cuales son: primero, mejora la calidad de los datos; segundo, permite el análisis de los datos; y tercero, reduce los costos. Con respecto al primero, el proceso ETL mejora la calidad de los datos mediante su limpieza, la conversión de formatos y la eliminación de valores atípicos. Con respecto al segundo, el proceso ETL facilita el análisis de los datos mediante su almacén. Con respecto al tercero, reduce los costos mediante la automatización de los procesos que lo constituyen, es decir, la extracción, transformación y carga de los datos. Por tanto, ETL es una herramienta importante para las empresas que buscan aprovechar al máximo el valor de sus datos, pero requiere ser realizado por un grupo de profesionales con experiencia. ¿Cuáles son sus etapas? El proceso de ETL comprende tres etapas: la extracción, la transformación y la carga de los datos. Con respecto a la primera, la extracción consiste en la recopilación de los datos provenientes de fuentes originales, las cuales pueden ser sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones o hasta dispositivos como los wearables. Además, estos datos pueden ser extraídos tanto de manera manual como automatizada. En el caso manual, suele ser más laborioso y propenso a errores, mientras que el segundo, que es el automatizado, es más eficiente y práctico. Tras la etapa de extracción se procede a la transformación, la cual consiste en el procesamiento de los datos para que sean compatibles tanto con las herramientas de almacenamiento como de análisis. De esta manera implica la limpieza de los datos, la eliminación de los valores atípicos, la conversión de formatos y también la adición o agregación de datos. Con respecto a la limpieza de los datos, consiste en la eliminación de los errores, anomalías y datos duplicados, como también la corrección de los errores tipográficos y la identificación de los valores faltantes. Con respecto a la eliminación de los valores atípicos, consiste en la depuración de aquellos datos no representativos, es decir, los que no se encuentran dentro del patrón de datos, los que están fuera del rango esperado, o en otras palabras, los que no se orientan a los objetivos del proyecto. Con respecto a la conversión de formatos, consiste en la traducción de los datos que se encuentran en determinado formato a otro que sea compatible con el almacenamiento o el almacén de datos y las herramientas de análisis de los mismos. Con respecto a la agregación de los datos, consiste en la combinación de datos provenientes
de diferentes fuentes como también de diferentes periodos de tiempo, lo que proporciona una visión más amplia de los mismos. Tras la transformación se procede a la etapa de carga, que es la última, en la que se suben los datos al almacén de datos, el cual es un repositorio centralizado que se utiliza para analizar y visualizar los datos. De esta manera, la extracción puede ser tanto realizada de manera manual como automatizada. En el caso de la manera manual, una persona es la encargada de mover los datos del origen al destino, mientras que en el segundo, el automatizado, es el software el que realiza esta tarea. Habiendo comprendido las tres etapas del proceso ETL, cabe mencionar que existen 4 factores a considerar tanto en su diseño como ejecución. Estos son los requisitos de datos, la calidad de los datos, la eficiencia de los procesos y la seguridad de los datos. Con respecto al primero, los requisitos de los datos, alude a que los datos que van a ser extraídos, transformados y cargados deben cumplir con los requisitos de usuario. Con respecto al segundo, la calidad de los datos, alude a que la precisión del análisis dependerá de la calidad de los datos. Con respecto al tercero, la eficiencia del proceso, alude a que la eficiencia del proceso ETL influirá directamente sobre los retrasos que se generen en el análisis de datos. Y con respecto al cuarto, que es la seguridad de los datos, alude a la protección de la privacidad y propiedad intelectual de los datos. ¿Qué opciones existen para su implementación? Hay 2 opciones principales para la implementación de ETL, la implementación manual y la implementación con herramientas ETL. La implementación manual implica el desarrollo de código personalizado para extraer, transformar y cargar datos. Esta opción puede ser flexible y adaptable, pero puede ser laboriosa y costosa. La implementación con herramientas ETL implica el uso de una herramienta ETL comercial o de código abierto. Las herramientas ETL pueden facilitar la extracción, transformación y carga de datos, pero pueden ser costosas y limitadas en términos de flexibilidad. La mejor opción para la implementación de ETL dependerá de las necesidades y requisitos específicos de la empresa. De esta manera se debe tener en cuenta lo siguiente. Los requisitos de los datos. La opción de implementación debe ser capaz de extraer, transformar y cargar los datos necesarios para los usuarios. La complejidad del proceso. La opción de implementación debe ser capaz de manejar un proceso de ETL complejo. El presupuesto. La opción de implementación debe ser asequible. Y la experiencia del equipo. El equipo debe tener la experiencia necesaria para implementar la opción elegida. La elección de la opción de implementación adecuada es importante para garantizar que el proceso de ETL sea exitoso. ¿Cuáles son ejemplos de herramientas para su empleo? Hay muchas herramientas disponibles para ayudar en el proceso de ETL. Estas pueden clasificarse en 2 categorías principales, las herramientas ETL comerciales y las de código abierto. En cuanto a las herramientas ETL comerciales, estas son desarrolladas y comercializadas por empresas de software. Estas herramientas suelen ser más completas y potentes que las herramientas de código abierto y entre las más populares se encuentran Informatica Power Center, la cual es una herramienta potente y flexible que puede manejar incluso procesos de ETL muy complejos, IBM InfoSphere Data Stage, la cual es una herramienta robusta y escalable que puede satisfacer las necesidades de las empresas de cualquier tamaño, SAP Data Services es una herramienta flexible y adaptable que puede adaptarse a todas las necesidades específicas de las empresas. Oracle Data Integrator es una herramienta potente y eficiente que puede ayudar a las empresas a obtener el valor de sus datos. Y Microsoft SQL Server Integration Services. Esta es una herramienta ETL que es integrada con SQL Server. Es asequible y fácil de utilizar y puede ser una buena opción para las empresas que buscan una solución de ETL básica. Todas estas plataformas de integración de datos empresariales ofrecen una amplia gama de funciones para la extracción, transformación y carga de datos. Por otro lado, tenemos la categoría de herramientas ETL de código abierto. Estas herramientas son desarrolladas y mantenidas por comunidades de desarrolladores de código abierto y suelen ser más asequibles que las herramientas ETL comerciales. Algunas de ellas son Pentaho Data Integration, la cual es una herramienta flexible y adaptable que puede adaptarse a las necesidades específicas de las empresas. En el caso de código abierto,
Apache NiFi, el cual es un framework de flujo de datos de código abierto escalable y extendible que puede utilizarse para proyectos de ETL de cualquier tamaño. Talent Open Studio es una plataforma de integración de datos de código abierto que ofrece una interfaz gráfica de usuario para la creación de flujos de trabajo en ETL y puede ser una buena opción para aquellas empresas que buscan una solución ETL sin código. StreamSets Data Collector ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para la creación de flujos de trabajo ETL y esta herramienta es muy visual y potente, al igual que las ya mencionadas, y puede ser utilizada en proyectos de cualquier tamaño, en el caso de ETL. Canime, el cual es un software de análisis de datos flexible y adaptable que puede ser utilizada para una gran variedad de tareas que se encarguen de analizar los datos. Base de datos no SQL. ¿Qué son las bases de datos no SQL? La base de datos NoSQL son un tipo de base de datos que no utiliza el modelo de datos relacional tradicional. La base de datos relacionales almacenan datos en tablas, con cada fila de la tabla representando una instancia de un registro y cada columna representando un atributo del registro. La base de datos NoSQL, por otro lado, almacenan datos en diferentes estructuras como pares, clave-valor, documentos, gráficos y grafos. La base de datos NoSQL tiene una serie de ventajas sobre la base de datos relacional, incluyendo 3. El alto rendimiento, en este caso, pueden ser más rápidas que la base de datos relacional para consultas de lectura y escritura, especialmente para consultas complejas. Escalabilidad. La base de datos NoSQL puede escalarse fácilmente para manejar grandes volúmenes de datos. Flexibilidad. Esta base de datos puede almacenar datos en diferentes estructuras, lo que las hace más flexibles para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y escalabilidad. ¿Cuáles son sus características? La base de datos NoSQL tiene una serie de características que las diferencian de la base de datos relacional. Esas características incluyen que no son relacionales, quiere decir que la base de datos no se basa en el modelo de datos relacional. El modelo de datos relacional organiza los datos en tablas, como ya se dijo, en compuestas por filas y columnas, ¿no? La base de datos SQL, por otro lado, utiliza diferentes modelos de datos, como pares clave, valor, documento, gráficos y grafos. Escalabilidad quiere decir que la base de datos no están diseñados para ser escalables, lo que significa que puede crecer para adaptarse al aumento de la cantidad de datos. La base de datos relacional, por otro lado, pueden ser menos escalables que estas. Flexibilidad. La base de datos NoSQL son más flexibles que la base de datos relacionales. La base de datos relacionales están diseñadas para almacenar datos estructurados, mientras que la base de datos NoSQL puede almacenar datos estructurados, semiestructurados y sin estructurar. Rendimiento. En esto, la base de datos puede ser más rápidas que la base de datos relacionales para ciertas operaciones, como la lectura y la escritura. ¿Cuáles son sus tipos? Algunos tipos de base de datos no SQL más comunes son pares clave-valor. Este tipo de base de datos es el más simple en el marco no SQL, pues almacenan datos como pares, donde cada valor se asocia a una clave única. Además, son muy veloces cuando se hacen consultas de lectura y escritura. Pese a ello, no son muy flexibles y no pueden almacenar datos complejos. Un ejemplo de este tipo es DynamoDB. Base de datos de documentos. Como su nombre lo dice, almacenan datos en documentos, que son objetos JSON, BSON o XML. Estos documentos pueden contener cualquier tipo de datos, incluido textos, números, archivos e imágenes. Las bases de datos de documentos son muy flexibles y pueden almacenar datos complejos. Aquí tenemos el famoso MongoDB. Base de datos de gráficos. Este tipo de base de datos almacenan datos en forma de nodos y relaciones. Los nodos representan entidades, eventos o cosas, y las relaciones son conexiones que se dan en el conjunto de nodos.
Un nodo puede tener un sinfín de conexiones hacia distintos nodos, haciendo que este tipo de base de datos sean ideales para consultas de datos muy complejos. Un ejemplo es Neptuno de Amazon. Además de esos tipos de base de datos no SQL mencionados, existen tipos como base de datos de columnas. Estas almacenan datos en columnas en vez de filas, lo que las hace más eficientes para consultas analíticas y de agregación. Orientadas a objetos. Este tipo de base de datos almacenan datos en objetos, lo que las hace más eficientes para aplicaciones que utilizan datos complejos. Base de datos de geolocalización. Están diseñadas para almacenar datos geoespaciales. Estas bases de datos son fundamentales en una amplia gama de aplicaciones que necesiten un análisis y representación de datos basados en la ubicación. En definitiva, la elección del tipo de base de datos no SQL depende de la situación y las necesidades que se buscan de la aplicación. ¿En qué se diferencian de las bases de datos SQL? Las bases de datos SQL y no SQL son dos tipos diferentes de bases de datos, que tienen diferentes fortalezas y debilidades. Las bases de datos SQL son el tipo más común de base de datos y utilizan el modelo de datos relacional para almacenar datos. Las bases de datos no SQL, por otro lado, utilizan diferentes modelos de datos como pares clave-valor, documentos, gráficos y grafos. Diferencias en el modelo de datos. La diferencia más fundamental entre las bases de datos SQL y no SQL es su modelo de datos. Las bases de datos SQL utilizan el modelo de datos relacional, que organiza los datos en tablas. Las tablas están compuestas por filas y columnas, donde cada fila representa una instancia de un registro y cada columna representa un atributo del registro. Las bases de datos no SQL, por otro lado, utilizan diferentes modelos de datos. Los modelos de datos no SQL están diseñados para ser más flexibles y eficientes para diferentes tipos de datos. Por ejemplo, las bases de datos de pares clave-valor almacenan datos en pares de clave-valor, donde la clave es una cadena de caracteres única que identifica un valor. Las bases de datos de documentos almacenan datos en documentos que son objetos JSON o XML. Las bases de datos de gráficos almacenan datos en un gráfico, que es una red de nodos y relaciones. Diferencias en las características. Las bases de datos SQL y no SQL también tienen diferentes características. Las bases de datos SQL ofrecen una amplia gama de características, incluyendo soporte para transacciones, integridad, referencial y seguridad. Las bases de datos no SQL, por otro lado, se centran en características específicas, como el rendimiento, la escalabilidad y la flexibilidad. Diferencias en las aplicaciones. Las bases de datos SQL y no SQL se utilizan en una variedad de aplicaciones. Las bases de datos SQL se utilizan a menudo para aplicaciones que requieren transacciones, integridad referencial y seguridad. Las bases de datos no SQL se utilizan a menudo para aplicaciones que requieren rendimiento, escalabilidad y flexibilidad. ¿Cuáles son ejemplos de herramientas para su empleo? Hay muchas herramientas disponibles para ayudar en el empleo de bases de datos no SQL. Estas se pueden clasificar en dos categorías principales. Herramientas de gestión de base de datos. Estas herramientas permiten a los usuarios crear, administrar y mantener bases de datos no SQL. Algunas de las herramientas más populares y que son de código abierto incluyen MongoDB Compass. Es una herramienta oficial de MongoDB para la administración de su base de datos y proporciona una interfaz gráfica de usuario intuitiva para explorar, consultar y administrar su base de datos. CouchDB Admin. CouchDB Admin es una herramienta de gestión de base de datos no SQL de código abierto usada para interactuar con base de datos de CouchDB. Redis Desktop Manager. Redis Desktop Manager es una aplicación de escritorio de código abierto usada para administrar y trabajar con base de datos de Redis, y que algunas de sus características son la exploración y gestión de base de datos de Redis, la administración de claves y conjunto de datos, entre otras. Elasticsearch Head.
Esta es una herramienta de gestión de base de datos no SQL de código abierto que proporciona una interfaz gráfica de usuario para interactuar con base de datos de Elasticsearch. Apache Cassandra Network. Esta es una herramienta de gestión de base de datos y de código abierto que proporciona una interfaz gráfica para interactuar con sus bases de datos. Ahora, la segunda categoría sería herramienta de desarrollo. Estas herramientas permiten a los desarrolladores crear y probar aplicaciones que utilizan bases de datos no SQL. Algunas de las herramientas más populares incluyen a MongoDB Driver for .NET. El controlador de MongoDB para .NET facilita a los creadores para trabajar con MongoDB utilizando los lenguajes de programación de .NET como C y F. CouchDB Driver for Java. Este es un controlador que permite a los desarrolladores de Java crear y probar aplicaciones que utilizan base de datos de CouchDB. Redis Driver for Python. Es un controlador de base de datos no SQL que permite a los desarrolladores de Python interactuar con base de datos Redis desde sus aplicaciones escritas en este lenguaje. Elasticsearch Driver for Java. El controlador de Elasticsearch para Java que permite a los desarrolladores de Java crear y probar aplicaciones que utilizan bases de datos Elasticsearch. Apache Cassandra Driver for Java. Al igual que el resto, permite a los desarrolladores interactuar con base de datos. Apache Cassandra Driver es utilizado para crear y probar aplicaciones ya que utiliza y facilita la conexión y manipulación de datos en clústeres de Cassandra utilizando Java. ¿En qué casos se ha aplicado? Podemos decir que las bases de datos no SQL se han aplicado en una amplia variedad de casos, como por ejemplo son utilizados para almacenar datos de aplicaciones web y móviles, como datos de usuarios, datos de transacciones y datos de contenido. También se han implementado en aplicaciones de análisis de datos, los cuales almacenan datos de sensores, datos de redes sociales y datos de transacciones. Otro caso de aplicación de no SQL es en el Internet de las Cosas, en el cual almacena datos de sensores de IoT, como datos de temperatura, datos de presión y datos de ubicación. También está presente en las aplicaciones de Big Data, el cual almacena datos que ya habíamos mencionado anteriormente, como datos de transacciones, datos de sensores y datos de redes sociales en general. Ahora, en caso de las aplicaciones de juegos, también se usan para almacenar datos de los jugadores, datos de los puntajes y datos estadísticos de cada partida que se hayan realizado. Ahora, las empresas que implementan este tipo de base de datos son, por ejemplo, Facebook, el cual utiliza MongoDB para almacenar datos de usuarios, datos de páginas y datos de publicaciones. En este caso, podemos decir que MongoDB es una base de datos de documentos que es flexible y escalable, lo que la hace ideal para aplicaciones como Facebook, que tienen un gran volumen de datos y usuarios. En caso de los datos de usuarios, estos incluyen información como el nombre, la dirección de correo electrónico, la fecha de nacimiento y los intereses. Y en los datos de páginas incluyen información como el nombre de página, la descripción y los seguidores. Y por último, los datos de publicaciones incluyen información como el texto de la publicación, imágenes y los videos. ¿Y por qué utiliza Facebook este tipo de base de datos? Bueno, este utiliza debido a que le permite almacenar y acceder a estos datos de forma rápida y eficiente. Esto permite a Facebook proporcionar a los usuarios una experiencia fluida y personalizada. Otra de las empresas que usa este tipo de base de datos es Netflix, el cual utiliza Elasticsearch para almacenar datos de películas, datos de series de televisión y datos de calificaciones. En este caso podemos decir que Elasticsearch es una base de datos de búsqueda que es rápida y escalable, lo que la hace ideal para aplicaciones como Netflix, que necesitan poder buscar y acceder a grandes cantidades de datos de forma rápida y eficiente. En caso de los datos de películas de Netflix, incluyen información como el título, el director, los actores y la calificación.
Los datos de series de televisión incluyen información como el título, la temporada, episodio y la calificación. ¿Y por qué utiliza Netflix Elasticsearch? Este utiliza debido a que le permite proporcionar a los usuarios una experiencia personalizada. Por ejemplo, Netflix puede utilizar esta base de datos para recomendar películas y series de televisión a los usuarios en función de sus calificaciones anteriores. Bueno, estos solamente han sido 2 ejemplos de cómo se están utilizando este tipo de base de datos no SQL en aplicaciones del mundo real. Y por eso se puede decir que hoy en día las bases de datos no SQL siguen ganando popularidad a medida de que las aplicaciones que requieren alto rendimiento, escalabilidad y flexibilidad se vuelven cada vez más comunes.